Nos encontramos en la residencia de uno de los periodistas más destacados del departamento del Quindío, Alfonso Osorio Carvajal. Estamos en Café y Palabra y el equipo del Centro Audiovisual de la Universidad del Quindío se trasladó hasta esta hermosa residencia. Alfonso, bienvenido a Café y Palabra. Gracias, Manuel, por tu deferencia para con este periodista, para con este amigo y para con este personaje que tiene muy pocos valores, pero que ustedes, pues, en su amabilidad los han enaltecido. ¿Qué significa para usted la palabra Selmar? Para mí la palabra Selmar lo significa todo, porque ha sido mi compañera de 24 años, la persona que me ha sostenido en mis enfermedades, que me ha acompañado en mis alegrías, que ha sido mi punto de apoyo fundamental para salir adelante, para escribir mis libros y también para el éxito de mi trabajo. De manera que Selma lo es todo para mí, indiscutiblemente. Lo ha sido todo para mí, lo es y lo seguirá siendo. ¿Los hijos dónde se encuentran? A ver, de mi primer matrimonio son 3 hijos, 2 hombres y una mujer. 2 de ellos se encuentran en Argentina y uno de ellos es graduado en la Universidad del Quindío en sistemas y está estudiando Derecho en la Universidad de la Gran Colombia. Y de Selma tengo 2 hijastros, uno que está aquí, que es graduado justamente en criminología, y otro que es graduado en administración de empresas, casado, ya con hijos, y vive en Bogotá. ¿Cuántos nietos tiene, Alfonso? Hasta el momento tengo 3 nietos. 3 nietos. Bueno, vamos a otra parte de su vida. Vamos a recordar la época juvenil. ¿Le gustaba algún deporte? El deporte que a mí me gustaba practicar y en el que mejor me desenvolvía era en baloncesto. Nos tocaba jugar justamente con el Batallón Cisneros en esa época, cuando yo me inicié en ese deporte. Y en ningún otro deporte me encantaba así también correr en bicicleta, cuando las carreteras del departamento del Quindío eran destapadas y las bicicletas eran unos monstruos, eran unos aparatos demasiado grandes y pesados. Alfonso, ¿y la parte cultural? En la parte cultural yo creo que fue una de mis grandes debilidades. Siempre me acostumbré desde muy pequeño a emplear parte de mis ingresos, ¿no?, como trabajador en la compra de libros. Los libros que yo compraba en esa época eran todos sobre historia de la literatura española, sobre historia mundial de H.G. Wells, sobre cuento, poesía y muy poco novela. Pero a lo que más le dediqué yo fue a la lectura del género lírico. Por ejemplo, a Baudelaire, a Rimbaud, a Mallarmé, a los poetas de la generación del 27, de españoles, de manera pues que de ahí nació justamente mi amor por la poesía. ¿Y cuándo empezó a escribir poesía? Yo empecé a escribir poesía desde la edad de 17 años. Lo hacía porque el poeta Jairo Baena Quintero, mi paisano ya fallecido, que en paz descanse, me inoculó el amor por los poemas y me enseñó
lo que llamábamos en esa época perspectiva literaria, que ya eso desapareció justamente de los textos. La perspectiva literaria dedicada a enseñarle a uno cómo estructurar un verso, cómo estructurar un poema, cómo hacer un ensayo, cómo escribir una novela. Es decir, era la parte ya técnica de la literatura. ¿Cómo hace uno para escribir poemas de amor y de nostalgia? Poemas de amor y de nostalgia nacen justamente de lo que yo he sido en mi vida. Ariel Ramírez lo decía ahora al principio, hablaba de mi bonomía, mi forma de ser, mi tranquilidad, mi reposo, mi alegría de encontrarme con mis amigos, la forma de enamorarme de mis amigas, de mis muchachas en Montenegro. No me imagino, Alfonso, que todas caían rendidas con un verso. Exactamente, yo siempre escribía las cartas y todo me salía en verso. Eso me salía en verso y comencé a enamorarme de tal manera que dije yo, ve, ¿por qué no me dedico a hacer esto? Y empecé por hacer canciones. La primera canción mía, que fue lo que más me llamó la atención, fue La tierra de mis abuelos, con lo cual concursé en el Festival Nacional de la Canción Colombiana de Villavicencio y me saqué el segundo puesto, siendo el primer entre 127 canciones, siendo el primer lugar ahí en mi llanura de Arnulfo Briceño. De manera que para mí eso fue un honor tremendo. Me tuvieron allá 8 días, a cuerpo de rey, con todo pago, y me llamaban maestro, ¿no?, por haber escrito una primera canción. Yo me asustaba cuando me decían maestro, si yo era un simple componedor de canciones, que apenas iniciaba componiendo cancioncitas. Sí, pero resulta que después hizo algo para cantarle a mi patria. Para cantarle a mi patria, qué bien esa pregunta. Parece como que conocieras la historia mía al dedillo, Manuel, porque fue la segunda canción que yo escribí, Para cantarle a mi patria, grabada por los coros de Adecol, ¿no?, que fue el primer disco que sacó los coros de Adecol en forma comercial. Y Para cantarle a mi patria fue uno de los temas que se incluyeron. Y son muchas más las canciones, incluso himnos. Himnos, pues ni hablar, himnos. El himno a Pijao. Himno a Pijao, himno a La Tebaida, himno al Colegio Rufino J. Huervo Centro, el himno también al Instituto Tebaida, el himno al Colegio Luis Granada Mejía de Pijao, el himno al Parque de la Familia en Montenegro, el himno al Colegio Uribe, también de Montenegro, que era primero una escuela, ya lo convirtieron en un colegio, y siguen más himnos, ¿no? Siguen. Círculo de Periodistas del Quindío, Colegio Nacional de Periodistas. Sí, el Círculo de Periodistas, me trae muchos recuerdos buenos, porque me nombraron, no me querían dejar entrar al Círculo de Periodistas. Estaba yo recién regresado al Quindío de Bogotá, entonces era muy poco conocido. A mí me trajo al Quindío nuevamente Marconi Sánchez Valencia para que yo le ayudara a hacer la campaña política y fundamos el periódico Trinchera Liberal. Y por lo nuevo que yo estaba aquí en el Quindío, entonces no tenía pues todavía buen bagaje, no tenía buenas amistades y el círculo, como se dice, el círculo era un círculo cerrado, ¿no? Entonces nos vamos a un pequeño descanso en Café y Palabra y ya volvemos, amables televidentes.
Estamos de nuevo en Café y Palabra con Alfonso Osorio Carvajal, aquí en Armenia. Alfonso, gerente de La Voz de Armenia, corresponsal de varios periódicos, gerente de la Casa de la Cultura de Armenia. Háblenos de esa época. A ver, Manuel, yo me inicié en el periodismo radial, en La Voz del Comercio. Allí trabajaba Alfonso Valencia Zapata, también trabajaba Jorge Eliezer Orozco, y yo entré prácticamente a hacerle un poco de competencia a Jorge Eliezer, el noticiero. Eso fue prácticamente un noticiero que alquiló Ancísar López López, y Ancísar presentó 3 candidatos, entre ellos iba mi nombre, y los Herrera Sanín se quedaron conmigo. Y ahí empecé. Y ahí pasé a Radio Reloj. Y el fundador era don Enrique Ramírez Gaviria, que fue fundador también de la radio en Colombia. Era un hombre de mucho prestigio, un hombre muy querido, muy simpático, un hombre por ahí unos 65 a 70 años. Y la emisora Radio Reloj fue toda una novedad en el departamento del Quindío, con un solo kilovatio. Y se creó en Calarcá. Llamaron a Henry Pineda para que dirigiera la emisora. Y Henry me dijo, yo me voy, pero si se va Alfonso Osorio conmigo a manejar noticias. Y efectivamente me fui con él a trabajar allá, hicimos una gran labor. Después pasé ya como director de noticias de Caracol Quindío, Caracol Regional. Después pasé a manejar a un programa muy bonito que tenía Radio Club RCN. Lo manejé también durante varios años a Radio Club. Después también pasé a manejar a Diario del Quindío. Después seguimos con Periódico Trinchera, varios tiempos con Radio Trinchera. ¿Y las corresponsalías? Y las corresponsalías, con algunos periódicos también de acá, de Manizales, el periódico La Patria, un periódico de Pereira, de manera pues que casi en todos los medios del departamento tuve oportunidad de trabajar. ¿Cómo llegó a la gobernación, secretario privado, jefe de prensa? Eso fue por obra y gracia de mi gran amigo del corazón, Mario Gómez Ramírez. Yo me conocí con Mario Gómez Ramírez desde muy pequeños, desde muy jóvenes, pese a que yo ya le llevo a él más de 10 años. Y él trabajaba en el Banco de Colombia en La Tebaida, era mensajero en La Tebaida. Y coincidencialmente yo también era mensajero del Banco de Colombia en La Tebaida. Y ahí comenzó la amistad a través de las huelgas, a través de las protestas, y nos fuimos haciendo amigos hasta que se presentó hasta que lo nombró el doctor Julio César Turbay, lo nombró gobernador del departamento del Quindío. Y me dijo, Alfonso, tú tienes que ser mi jefe de prensa, tienes que llegar a la gobernación conmigo porque yo no conozco ya cómo es la política en el Quindío, no soy amigo de la gente, se me han olvidado todos los movimientos políticos de esa región, necesito que tú me ayudes, que tú me orientes. Entonces me nombró como jefe de prensa. A mí me nombró como jefe de prensa. Ya Gabriel Echeverri González lo nombró secretario privado. ¿Y después continuó usted trabajando? Después, entonces, me nombró secretario privado también. Ya en la segunda instancia, ya cuando fue por votación popular, entonces me tocó hacerle la asesoría como periodista. Yo lo orientaba a él también, ante todo, por el lado de la comunicación social. Y lo conectaba con los periodistas, le establecía los contactos y me cogió mucho cariño y me dijo, Alfonso, usted tiene que ser el asesor de mi señora.
¿no? Y pues hombre, a través de esa asesoría hicimos una cantidad de programas muy interesantes desde el punto de vista social. Él creyó mucho en mí, la señora de él me cogió gran cariño y me nombró luego secretario privado para que me jubilaran con un sueldito bueno, lo que nunca pudo ocurrir. Cuando ya llegó a la gobernación Belén Sánchez Casas. Pero yo, por fortuna, logré reunir las semanas y alcanzar el tiempo requerido para poder pensionarme. Nos vamos a un receso en Café y Palabra y ya volvemos. Volvemos con Alfonso Osorio Carvajal aquí en su residencia. Alfonso, 11 libros publicados, 11 hijos más. No le puedo preguntar a usted cuál es el que más le llena, porque me imagino que todos son sus hijos. Para mí los libros, todos son mis hijos, como tú lo acabas de expresar. A todos los quiero, pero el libro que más me encanta, indiscutiblemente, es el libro recientemente escrito que llama Una bala en el corazón del aire, motivado por todo esto que nos está acosando, por esta guerra, por este encuentro entre la guerrilla y el gobierno, por esta descomposición social que nos está atosigando. Entonces, ahí en ese libro prácticamente recojo yo en algunos poemas toda esta problemática. Un libro lleno de desesperación, de angustia, de dolor, tristeza. De tristeza, de amargura. Sí. Y además el título, muy diciente. Una bala en el corazón del aire. Porque al aire también le duele, al aire le pega el tiro. Muy buena observación, y eso Manuel. Nadie lo ve. Nadie lo ve. El aire es naturaleza. Y el primero que se resiente cuando se dispara una bala es el aire. Uno oye el sonido de la bala, la explosión, el sonido de una ametralladora, y ese es un grito, es el grito. Es una metáfora que hay que mencionar. Es el grito que da el aire cuando se resiente. Pero usted también tiene unos minicuentos, esos cuentos corticos de 2 líneas, de 3 líneas, y están en Era el final. ¿Y por qué era el final? Era el final, hombre, yo he sido muy nostálgico. Y nunca le he tenido miedo a la muerte, pero sí me he visto muy grave en muchas oportunidades, y entonces escribí este libro y puse por ahí un cuentico pequeño, corto, era el final, y entonces Humberto Senegal le dio por ponerle ese título, ¿no? Humberto Senegal, que fue el que inventó acá en el Quindío el cuento corto que llaman cuento atómico, que es menos de 20 palabras. Claro. Cuentos de menos de 20 palabras. Yo aquí, inclusive, cuentos de 2 líneas, ¿no? Por ejemplo, aquí, Hipócrita. Ese es el título de este cuento, de menos de 20 palabras. Reunión de médicos. ¿Cuántos millones le quedarán de vida a este paciente? ¿No? Una pregunta entre 2 médicos. Curiosidad. Los microbios. ¿Quién será ese que nos mira que nos mira tanto por el ojo de la chapa? ¿No? Otra, interrogante. ¿Y a todas estas, quién coronó a la reina de las abejas? Sí, ¿no? Señor. Y así por el una estilo. Pregunta que nadie puede responder. Y otra es, por ejemplo, consideración. El protagonista. Esa pésima novela acabó con mi vida, ¿no? Tú sabes que se acaba siempre con la vida.
Otro cuento que me inventé yo por ahí fue, llega el Señor y se encuentra allá y se va a la tumba de Lázaro y le dice, Lázaro, levántate y anda. Y entonces Lázaro le contesta, Señor, pero si apenas me acabo de acostar. Y el del abogado, el cliente y el abogado. Ah, el cliente del abogado, ¿no? Eso, y Si ganamos la demanda. si ganamos la demanda, doctor, si ganamos la demanda, ¿cuánto me quedará a mí de, de no, de ¿Qué comisión? me queda de comisión? ¿Cuánto, doctor? Si ganamos la demanda, ¿cuánto me quedará de comisión? Al abogado. Al abogado, ¿verdad? Que es un poquito también duro. Cambiamos mejor a la música. Vámonos a la música. Los libros son 11, muy buenos. A la gente les ha encantado cada uno de esos títulos. Y esos de Era el Final son geniales. Vámonos a la música. Concurso Nacional de Duetos. Creador del Concurso Nacional de Duetos. También del Festival Nacional Universitario de Duetos. Eso es innegable. Y ahora, el primer Festival Departamental Estudiantil de Duetos. Vámonos al primero, Concurso Nacional de Duetos. El primer Concurso Nacional de Duetos se creó como un fortalecimiento de las fiestas aniversarias de la capital del departamento del Quindío, siendo el alcalde de la ciudad el doctor Toro Arbeláez, y yo siendo miembro de la Junta Directiva de la Corporación de Fomento y Turismo. Entonces él nos impuso la tarea de llevar un proyecto a todos y cada uno de los miembros, un proyecto que fuera de carácter nacional, para nacionalizar las fiestas. Todos presentamos nuestros proyectos. Yo llevé el proyecto de duetos en razón de que los duetos se nos estaban acabando. Todos los duetos famosos de la época ya se nos estaban muriendo. Entonces yo llevé esa idea para renovar nuevamente la música tradicional, para oxigenar justamente al bambuco, el pasillo, la guabina, los aires de la zona andina y volver otra vez por el viejo camino de las dos voces. Y eso fue un éxito. En la primera salida, el primer premio eran 500.000 pesos. Y hace muchos años. Y hace muchos años. Eso ya va más de 30 años. 34. 34 años. Y, y en la primera salida concursaron 17 departamentos. Eso fue un éxito total. Pero a ver, Alfonso, yo le digo acá en este momento que ese concurso nacional de duetos es el padre de todos los otros concursos nacionales de duetos que hay en el país, claro, para que lo sepa Colombia. Lo sepa Colombia. El primer concurso de duetos que se creó en Colombia fue el concurso nacional de duetos de Armenia. Hoy por hoy, el concurso nacional de duetos de los hermanos Moncada, como un homenaje a esta familia que es una institución musical para todos nosotros. Y después ya vino el concurso de duetos universitarios. el universitarios, Festival Universitario. Que lo creamos tú y yo, y eso fue un éxito extraordinario. Tuvimos una participación, una respuesta maravillosa. Nadie creía que íbamos a tener pues tanta... Sobre todo sabiendo que las universidades no tienen duetos. Y sin embargo aparecieron. Había que empezar con mucha antelación a hacer la promoción, sí, y a decirles a las universidades, traten de que haya un dueto, y siempre vinieron muchas. Pero yo quería que hablara del concurso nacional de duetos, porque usted desde el comienzo estuvo muy metido en esto, trajo unos grandes jurados, vinieron grandes jurados. No, pues ahí tuvimos a Berenice Chávez, tuvimos a Óscar Agudelo, tuvimos a Julio César Alzate, tuvimos a del Camino de la Vida, a Héctor Ochoa, tuvimos cantidad de genios de la música. Genios de la música, todo genio. Tuvimos a este costeño, ¿no? ¿Cómo se llama?
Mario Gareña. Mario Gareña. A mí la memoria ya me está fallando mucho. No, pero es que, De es que son estos 34, 34 concursos. A Catejo Macías, también lo tuvimos como 34 dueto. concursos, ¿cuántos concurso no han de pasado duetos. por ahí? A la Negra Grande de Colombia, también la tuvimos como jurado. De manera pues que ese concurso se robusteció, se creció, se prestigió, fue también con la presencia de todos estos grandes valores de folclore nacional. Bueno, Alfonso, hay muchas cosas para recordar del concurso nacional de duetos, del Festival Nacional Universitario, y ahora que nos vamos con el Festival Departamental Estudiantil de Duetos, Alfonso Osorio Carvajal. Exactamente. Sí. Alfonso, en nombre de la gente del equipo del Centro de Audiovisuales de la Universidad del Quindío, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Café y Palabra. Por último, ya para irnos, un mensaje a los periodistas colombianos. Un mensaje, mucha honestidad, ser muy buenos investigadores, no lanzar informaciones adrede, sin conocer primero la verdad, no ser policías ni jueces de nadie, sino elementos dedicados a su profesión. Estuvimos con Alfonso Osorio Carvajal en Café y Palabra. Gracias.